Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal, tu canal, Palabra Santa. Bien, hoy nos encontramos con otro tema que nos separa de nuestros hermanos separados, de nuestros hermanos protestantes. Todas las sectas protestantes, a quienes les predico con este tipo de videos, con muchísima paciencia y muchísimo amor, todos acusan a la Iglesia Católica de ser tremendamente idólatra, ya que nos acusan por tener imágenes y que Dios prohíbe imágenes. Aparte, dicen que los católicos adoramos a las imágenes, No solo las adoramos, sino que las sacamos en procesiones y las adoramos y demás cuestiones. Bueno, yo te voy a mostrar hoy con la Biblia que tengo aquí, como siempre, es la Biblia Reina Valera 2000, Biblia que usan nuestros hermanos separados, y aquí tengo la Biblia, las Sagradas Escrituras, traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Voy a ir leyendo las dos si da el tiempo, y si no usaré la Reina Valera, para mostrarte con la Biblia de dónde la Iglesia Católica desde hace 2000 años saca esta tradición que viene desde el pueblo judío y que Jesús mismo no cuestiona. Por eso se sigue usando durante más de 2000 años. Los protestantes hace apenas 500 años que han nacido, la gran mayoría es de este último siglo pasado, y bueno, vienen con estas nuevas creencias, esta nueva interpretación de la palabra, desvirtuándola, y no conocen en profundidad esto que hoy te voy a mostrar con la Biblia de ellos, con la Biblia de ellos. La Biblia mía católica está ahí por si acaso. Primero, vamos a hacer una brevísima oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, te pido que envíes al Espíritu Santo, el que es Señor y dador de vida, que venga y que sople desde los 4 puntos cardinales, que venga y traiga entendimiento, conocimiento, sabiduría, paz, unidad, que logremos con estos mensajes, estos videos, la unidad del rebaño que tanto anhelaba Jesús cuando le decía allá en Juan 17, te decía a ti, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Bueno, que ese anhelo se vaya cumpliendo a través de estos videos. Te doy gracias, Padre, porque siempre estás presente, siempre nos apoyas en esto, y bendigo, alabo, glorifico, adoro, exalto a Jesucristo, nombre por sobre todo nombre, Rey de reyes, Señor de señores, mi Rey y mi único Señor y Salvador. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, con la presencia del Señor, vamos a comenzar. Primero, yo te voy a leer 2 cositas muy básicas que ya la di en otro videíto. Yo te quiero mostrar, primero, el Arca de la Alianza. Primero, qué tenía el Arca de la Alianza, y después, qué había dentro del Arca de la Alianza. Y después te voy a ir contando por qué. Los que vienen viendo mis videos se van a dar cuenta enseguida, antes de que empiece a hablar. Pero vos que a lo mejor no viste videos anteriores, no sabés de qué se trata. Yo te voy a leer Éxodo 20. Éxodo 20. Vamos a leerlo, vamos a leerlo desde...
Vamos a leerlo desde el capítulo... Vamos a leerlo desde el capítulo 25, para que entiendas de qué se trata. Yo iba a leerlo de más adelante, pero capítulo 25, versículo 10, dice: harán también un arca de madera de acacia, de 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho y codo y medio de alto. Y acá especifica la Reina Valera las medidas en centímetros. O sea, Dios le da un mandato: vas a hacer un arca. ¿Qué es un arca? Bueno, una caja de madera, la vas a hacer de esta manera, estas medidas, lo vas a respetar. La cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le fundirás 4 anillos de oro que pondrás a sus 4 esquinas, 2 anillos, sigue hablando. Versículo 16. Y pondrás en el arca, o sea, adentro del arca, pondrás el testimonio que yo te daré. ¿Cuál va a venir a ser el testimonio que Dios nos da a través de Moisés? Recordá, tablas de piedra, las tablas de la ley. Dentro del arca, acá Dios le está diciendo que va a tener que poner Moisés y el pueblo dentro de esta arca las 2 tablas de la ley, o sea, el testimonio que Dios le va a dar a Moisés. Sigue. Harás una cubierta de oro fino, sigue hablando. Versículo 18. Para nuestros hermanos separados, para que entiendan. Harás también 2 querubines de oro. ¿Qué son 2 querubines de oro? Son 2 ángeles, 2 imágenes. Imágenes. Dios manda a hacer 2 imágenes. 2 imágenes de oro, querubines, labrados a martillo. En los 2 extremos de la cubierta lo pondrás. Harás un querubín a un extremo y otro querubín al extremo opuesto. Seguimos. Los querubines, versículo 20. Los querubines, imágenes, extenderán las alas por encima para cubrir el propiciatorio con sus alas. Sus caras estarán una frente a la otra, mirando el propiciatorio. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. Bien. Y en el arca, vuelve a decir, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y desde allí me declararé a ti, desde el propiciatorio, de entre los 2 querubines que estarán sobre el arca del testimonio, hablaré contigo y te comunicaré todo lo que te mandé para los israelitas. Y va a seguir hablando. Después va a mandar a Moisés más adelante, yo te lo adelanto, pero si conoces el Antiguo Testamento, concretamente el libro del Éxodo, vas a entender esto. Y vas a ver que no es mentira porque lo habrás leído. Dentro del arca había 3 cosas. Una, la leímos recién, el testimonio que yo te daré, las tablas de piedra, las tablas de la ley, el testimonio que yo te daré. La vara florecida de Aarón, recordás que hubo problemas, libro de, me parece que de los números, llama a Dios a las 12 tribus de Israel que traigan una vara, la vara que floreciera, ese sería la persona elegida, Aarón. A Aarón le florece la vara de madera. Entonces dentro del arca estaba las tablas de la ley, la vara de Aarón y después un cofre de oro con el maná que le dio de comer en el desierto al pueblo después de cruzar el Mar Rojo. Entonces dentro de esta arca había 3 cosas: tablas de la ley, o sea, la palabra de Dios, el testimonio, eso sí que era palabra de Dios. Recordá que las labró, las talló el mismo Dios. Vara de Aarón, cetro de justicia, cetro de hierro, vara, la vara. Y lo tercero, el maná, el pan de vida. 3 cosas que simbolizan ya en el Antiguo Testamento, ¿qué cosa? ¿Qué cosa simbolizan? A Jesucristo. Tablas de la ley, la palabra. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el resumen de todo esto? Juan, podés ir al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. Al principio existía la palabra era Dios, la palabra estaba cerca de Dios. Por medio de la palabra todo lo que existe fue hecho.
era la luz de los hombres, en ella estaba la vida. Lee el capítulo 1, según San Juan. Habla de la palabra, el testimonio, la palabra que yo te daré, el testimonio que yo te daré. ¿Quién es el testimonio que yo te daré? Que se hizo carne en el versículo 14. Jesucristo. ¿En quién se hizo carne? En María. Primera simbología de Jesucristo hecha realidad en María. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. Léelo y vas a ver que Jesús es la palabra. Segundo, la vara de Aarón, el cetro de justicia. Léete la carta a los Hebreos, capítulo 1. Carta a los Hebreos, capítulo 1, del versículo 6 en adelante. Va a hacer alusión a un salmo. El escritor sagrado de la carta a los Hebreos va a retomar lo del salmista y lo va a poner ahí. Y Dios, tu Dios, te ungió con el óleo, tu cetro es cetro de justicia, el cetro, la vara de Aarón. Podríamos ir al libro del Apocalipsis, capítulo 12, del versículo 1 en adelante, vas a ver lo mismo, va a venir a hablar del cetro de justicia. Lo vamos a leer ahora, para que te quede claro. A ver, yo me voy a ir a buscártelo, no lo tenía programado, pero ya que está, lo vamos a leer. Voy rápido porque quiero que sea cortito el video. Versículo 12, capítulo 12, perdón. Bien. Acá está, capítulo 12 del Apocalipsis, versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón. ¿Quién dio a luz un hijo varón? María. María dio a luz un hijo varón que había de regir a todas las naciones con vara de hierro. El cetro, la vara. Recordá la vara de Aarón florecida que iba a estar, que de hecho estuvo en el arca de la antigua alianza. Esta vara era símbolo de ¿quién? De este hijo varón que debía nacer de esta mujer y que debía regir a todas las naciones porque debía ser rey, y su cetro era un cetro de hierro, un cetro de justicia. Lo mismo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 8. Lo podés buscar y leer, yo no lo voy a leer. Después, otro detalle que estaba en el arca, dentro del arca, era el maná del desierto, el maná que le dio Dios de comer al pueblo judío. ¿Símbolo de quién? De Jesús. Jesús en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, en el versículo 42 va a decir, yo soy el pan de vida, el pan bajado del cielo. Sus padres en el desierto comieron el maná, pero murieron. Este pan bajado del cielo, yo, dice Jesús, es un pan para la vida eterna. El que come de mi carne, que es este pan, el que bebe de mi sangre, que está en este pan, cuerpo y sangre de Jesucristo, tendrá vida. El que no come y no bebe, no tendrá vida. Entonces, tres cosas que estaban dentro de la antigua alianza, del antiguo santuario, que simbolizaban a Cristo. En el Antiguo Testamento era un cofre de madera forrado de oro por dentro y por fuera, que tenía estas tres cosas que eran símbolo de lo que se debía cumplir, Jesucristo. ¿Quién es el arca de la nueva alianza? María. ¿Quién estuvo dentro del arca de María, el arca de la nueva alianza, del seno de María? Jesucristo. Ya no simbolizado. Estuvo la palabra por la cual fue hecha la vida. Estuvo la persona que debía ser rey y regir a todas las naciones con el cetro de justicia, con vara de hierro, simbolismo que se cumple de la vara de Aarón. Y estuvo dentro de María el que después iba a ser, ya era, pero iba a ser el pan de vida. Aquel que se iba a quedar en un pedazo de pan y en un poquito de sangre, de vino, y se iba a cumplir esto, el pan bajado del cielo. ¿Qué te quiero decir con esto? Te voy ubicando en una secuencia.
Si leemos, por ejemplo, la carta a los Hebreos, que tampoco estaba preparado, pero lo podríamos leer, capítulo 9, te va a contar esto que te estoy contando yo. Escuchá, te lo leo rapidísimo. El primer pacto, antigua alianza, tenía reglas para el culto y también un santuario terrenal. El santuario terrenal, escuchá. Se levantó una tienda, en su primera parte llamada lugar santo, estaban las lámparas, la mesa y los panes. Sigue. Versículo 4. Este lugar tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro. Lo que estábamos leyendo recién en el capítulo 25 del Éxodo. Esta arca contenía una urna de oro con el maná. Lo que te conté recién. El pan que Dios le dio al antiguo pueblo. ¿Quién es el pan vivo bajado del cielo? Y lo dice Jesús en el capítulo 6 de Juan. Él, Jesús. Sigo. Esta arca contenía una urna de oro con el maná, la vara de Aarón que floreció y las tablas del pacto, las tablas de la ley, las tablas de la alianza antigua. Sobre ellas los querubines de la gloria cubrían el propiciatorio y va a seguir hablando. De esto te estaba hablando. O sea, esa antigua alianza, esa antigua arca, era un símbolo de la nueva arca, que es María, que fue la que tuvo dentro, ya no algo que simbolizaba a Cristo, sino al mismo Cristo. La palabra que se hizo carne. La palabra, va a decir Juan en el capítulo 1 de su Evangelio, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces María es el arca de la nueva alianza. Vos, protestante, no te gusta, es un problema tuyo. Pero esta es la verdad. Ya María no es el símbolo de... No, como fue la antigua arca que Dios le mandó a hacer a Moisés. No, esta fue hecha por Dios. Elegida por Dios desde toda la eternidad. María, la nueva Eva, esa que ya Dios mismo en el libro del Génesis, en el capítulo 2, le va a decir a la víbora: pondré enemistad entre la mujer, ¿qué mujer? María, y su descendencia. ¿Qué descendencia? Jesús, y aquellos que se hagan hijos de Dios, hermanos de Jesús, por medio del bautismo. ¿Cómo comprobamos esto que está diciendo Franco? Te podés ir tranquilamente, otra vez, al libro del Apocalipsis, capítulo 12. Otra vez lo mismo, capítulo 12. Vamos a ver en qué lugar. Ahí está, en el capítulo 12 venía hablando de una mujer que iba a dar a luz a un hijo varón. Este hijo varón, léelo todo el capítulo 12. Este hijo varón debía regir a todas las naciones, era rey. Este hijo varón tenía un cetro de hierro, un cetro de justicia, y va a seguir hablando de la mujer y el hijo varón. Esto viene agarrado de algo que Juan ve en el cielo, un signo. Ese signo que ve en el cielo, te lo voy a leer, capítulo 11, versículo 19. Es el último versículo del capítulo 11 y después viene el capítulo 12 que te estoy leyendo. ¿Qué dice el último versículo del capítulo 11? Entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario. ¿Cuál arca quedó a la vista? Franco, la de la antigua alianza. No. Quedó vista en ese santuario que está en el cielo el arca de la nueva alianza. ¿Cómo vamos a saber que era el arca de la nueva alianza? Que es María, de la que yo te estoy hablando. Tranquilo, ahí viene. Y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Terminó el versículo 19 del capítulo 11. Versículo 1 del capítulo 12. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Es reina. ¿Por qué? Tiene una corona de 2 estrellas. Está en el cielo. ¿Cómo sabemos que está en el cielo? Porque la luna está bajo sus
pies. Se vio el arca de la nueva alianza. ¿Quién es? María. Seguí leyendo todo el capítulo 12. Va a hablar de esta mujer que iba a dar a luz y que Satanás estaba enfurecido. ¿A qué punto está enfurecido Satanás? Al punto que en el versículo 17 del capítulo 12, el final, el último versículo dice: entonces el dragón, la antigua serpiente, Satanás, ¿te acordás, Satanás, que la antigua serpiente que tentó a Eva, Eva tentó a Adán, comieron de la manzana del árbol que no debían de comer y nos ganamos el pecado original para siempre? ¿Recordás eso? ¿Lo podés recordar? Bueno, ahí mismo el Señor Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre la mujer. ¿Qué mujer? María. María, la que iba a traer en su vientre a la palabra, a la vara, al cetro de hierro y al maná, a Jesús. ¿Quién era su descendencia? Jesús. ¿Y quién era el resto de su descendencia? Nosotros, sus hijos. Por eso a Juan en la cruz le va a decir: mujer, ahí tienes a tu hijo, y le va a decir a Juan: ahí tienes a tu madre. O sea, nos hizo hijos en el Hijo. Nos hizo hijos de su madre. Por eso, versículo 17 del capítulo 12 va a cerrar esto que te estoy contando de una manera muy sencilla. Dice: el dragón se airó contra la mujer, o sea, se tiró contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. O sea, ¿quiénes son los hijos de la mujer? ¿Quiénes son los hijos de la mujer? ¿Quién es el resto de sus hijos? Los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen el testimonio de Jesús. O sea que vos que sos protestante, si en verdad sos cristiano, debes ser hijo de esta mujer. Juan vio el arca. Se abrió el santuario en el cielo, vio el arca, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, con una corona de 2 estrellas. Una mujer, María, reina. ¿Cómo sabemos que es María? Es fácil. Eso era capítulo 12, versículo 1. Versículo 2. Estaba encinta. ¿Quién estaba encinta? María. Y clamaba con dolores porque estaba por dar a luz. Pero Franco, puede ser cualquier mujer. No, no es cualquier mujer. Versículo 3. Entonces apareció otra señal en el cielo. Un dragón, un gran dragón rojo. Satanás, la antigua serpiente. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. Versículo 4. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Quién es la tercera parte de las estrellas del cielo? Los ángeles caídos, los demonios que se fueron con Satanás, con el dragón, con la antigua serpiente. Quiere decir que de la totalidad de los ángeles, la tercera parte siguió a Satanás y fue arrojado a la tierra. Sigue, versículo 5. Y ella dio a luz a un hijo varón. Esta mujer que estaba encinta, que gritaba con dolores de parto, dio a luz un hijo varón. Y acá viene y se descubre que es Jesús, que había de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y acá viene lo que remata que es Jesús. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quién es el único que está sentado a la derecha de Dios? Jesucristo, Señor y Rey. Entonces, vemos que María es el arca de la nueva alianza. Un detalle: si María es el arca de la nueva alianza, si María no es la que simboliza en su vientre, en su seno, que llevó la vara de Aarón, las tablas de la ley, el maná.
no es una simbología como esta caja de madera, sino que María sí, María llevó a la palabra, Jesucristo. María llevó al que debía de regir a todas las naciones, Jesucristo. María llevó al maná, al pan vivo bajado del cielo, Jesucristo. María lo llevó. En ella se encarnó Jesucristo. Se encarnó en María. Se hizo carne, va a decir Juan, en el versículo 14 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan. ¿Qué te quiero decir con esto? Fíjate lo que hacía el rey David frente al arca. Escuchá, yo quiero que vayamos juntos, a la segunda carta de Samuel. Segunda carta de Samuel, en el capítulo 6, vamos a ir al versículo 3. Escuchá. Recordá el arca. La de la antigua alianza, que no era María, sino que era un símbolo de María, era una caja de madera cubierta de oro, que tenía en el interior lo que ya te conté. Dice, versículo 3 de 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 3. Pusieron el arca de Dios, esta arca de la antigua alianza, sobre un carro nuevo. O sea, ¿sobre qué la pusieron el arca? Sobre un carro nuevo, o sea que la iban a trasladar. Y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. ¿Cómo llevaban esta arca? Recordá que ahí se manifestaba Dios, el Señor. La llevaban en procesión. Abinadab y sus hijos la pusieron sobre un carro nuevo y la llevaban. Y David, escuchá, versículo 5, y David y toda la casa de Israel danzaban ante el Señor con toda clase de instrumentos de madera de haya, arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. ¿Qué hacía David y toda la casa de Israel? Mientras esa arca iba en el carro nuevo en procesión, ¿qué hacían? Danzaban, saltaban, gritaban, bailaban, cantaban, tocaban instrumentos. ¿Qué hacen los católicos? Lo mismo. ¿Qué hacemos? Lo mismo. Arca de la antigua alianza, símbolo de lo que debía venir. ¿Qué hacemos los católicos? Ponemos la imagen de el arca de la nueva alianza, algo que representa a María. ¿Qué hacemos frente a María? Honramos, veneramos, alabamos, cantamos a María, que es el arca de la nueva alianza. Y en ella adoramos a Dios, único Señor. Los católicos adoramos a Dios, no a María. No a María. María es el arca. ¿Por qué David danzaba junto con toda la casa de Israel frente al arca? O sea que David y toda la casa de Israel eran idólatras, de acuerdo al discernimiento de nuestros hermanos separados. ¿Eran idólatras? No. ¿Por qué danzaban frente al arca? Porque sabían que en el interior, en el seno del arca, estaban las tres cosas que simbolizaban a Jesucristo, en donde habitaba Dios. En el seno de María habitó Dios en plenitud y en verdad. La palabra, el cetro de justicia, el maná, el pan vivo bajado del cielo. Esa es una realidad que está impresa en la Biblia protestante. Puedo seguir leyendo. Yo me voy a ir al versículo... Me voy a saltar al versículo, a ver... Vamos a ver dónde... Porque hay una parte...
hay una parte, me voy a saltar al versículo 15, a ver, del mismo capítulo, Y así David y toda la casa de Israel llevaron el arca del Señor con júbilo y sonido de trompeta. Lo que te estoy contando, en procesión. Cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando desde una ventana, vio al rey David que saltaba con toda su fuerza ante el Señor. Pero Franco, ¿cómo ante el Señor? Si estaba danzando frente al arca, frente a una imagen. De hecho, arriba del arca había 2 ángeles, 2 querubines, 2 imágenes de oro que representaban a 2 querubines sobre el arca. David le danzaba eso, pero acá dice que saltaba con toda su fuerza ante el Señor. ¿Pero cómo ante el Señor si estaba saltando ante el arca? Porque en esa representación, en el interior, en lo que representaba, estaba Dios, estaba el Señor. Y dice que Mical, hija de Saúl, menospreció en su corazón a David. Eso es el versículo 15. Entraron el arca del Señor y la pusieron en una tienda. Bueno, y va a seguir hablando. ¿Cuál es la cuestión acá? Ahora viene un castigo. ¿Por qué viene un castigo? Porque David y toda la casa de Israel danzaban contentos, llenos de júbilo, de gozo, ante el arca de la antigua alianza. La llevaban en procesión. Pero resulta que Mical, la hija de Saúl, era protestante. No avalaba esa práctica. No la avalaba. Menospreció a David por hacer eso. Hay traducciones que hablan de un David que se desnuda frente al arca de la alianza. Lee el capítulo 6 de 2 de Samuel y vas a ver que David se desnuda y danza frente al arca, desnudo, y le canta, y tocan instrumentos, y la llevan en procesión. David hace esto, Mical, hija de Saúl, lo menosprecia. El versículo 23 deja en claro qué hace Dios con aquella persona que tiene en su corazón lo mismo que tenía Mical. Desprecio por esta actitud. Dice, y Mical, hija de Saúl, nunca más tuvo hijos hasta el día de su muerte. O sea que por haber hecho esta acción, por haber ejercido este menosprecio, como dice acá la palabra, por esta actitud hermosa de Saúl de alabar, de glorificar, de adorar al Señor, en esta figura que era el arca de la alianza, por menospreciar en su corazón esta actitud de David y de la casa de Israel, recibió una maldición. No tuvo hijos, estéril, hasta su muerte. O sea que nunca tuvo hijos. ¿Por qué? Por protestar. Entonces vemos que las procesiones eran bíblicas, lo estamos viendo. Yo te demostré primero que María es el arca de la nueva alianza. María no es una representación. María en su interior, en su seno, en su vientre, llevó al Hijo de Dios. Lo llevó. El arca solo llevaba tres cosas que representaban a Jesucristo. Que daban anuncio prematuro de lo que iba a ser el nuevo pacto, la nueva alianza en María, en Jesucristo. Así. Te puedo dar otro ejemplo. Vamos a ver, vamos a ir al libro de las Crónicas. Vamos a ir a Crónicas, vamos a ir a Crónicas 15. Versículo 15. Dice, y los levitas trajeron el arca de Dios, otra vez el arca de Dios, sobre sus hombros en las varas. O sea que los levitas llevaban en procesión el arca de la antigua alianza, que contenía dentro lo que ya te dije, en andas, o sea sobre 2 troncos,
sobre sus hombros, las llevaban caminando, dice, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra del Señor. O sea que Moisés manda a que se hagan estas procesiones de acuerdo a la palabra de Dios. O sea que el que lo había mandado era Dios. Dios le mandó a Moisés, Moisés le mandó a los levitas para que hagan esto. Entonces, en andas, en sus hombros, lo llevaban. David dijo también a los principales levitas que de sus hermanos designaran cantores con instrumentos de música, salterios, arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, de sus hermanos, sigue hablando, y con ellos a sus hermanos, sigue hablando. Así, versículo 19, los cantores hacían resonar los címbalos de bronce, y sigue hablando. O sea que iban en procesión, no en un carro, sino en los hombros de estos hombres, y el pueblo, la casa de Israel, David y los demás, iban atrás tocando instrumentos, cantando, alabando, adorando al Señor. ¿Qué hacen los católicos? ¿Qué hacemos los católicos? Lo mismo. ¿Son idólatras porque adoran a María? No. No digas blasfemia, no nos condenes sobre algo que desconoces. Si eso es lo que vos creés y pensás, es un problema tuyo. Los católicos sabemos que una imagen de yeso es una imagen de yeso. Eso no es Dios. Solo representa a una persona que me trae a mi memoria el recuerdo de alguien que fue instrumento de Dios, alguien que fue voluntad de Dios, que se haga en mí según tu palabra, y le dio el sí, y gracias a ese sí tuvimos a Jesucristo, Mesías y Salvador, nuestro Señor, porque si María hubiese dicho no, estaríamos esperando todavía el Mesías. Sin embargo, María hizo la voluntad de Dios. María es esa persona a quien yo tengo que mirar porque es símbolo de humildad, es símbolo de fe, es símbolo de renuncia, porque renunció a todo para hacer la voluntad de Dios. Nosotros sacamos en procesión a María, cantamos, alabamos, glorificamos y adoramos a Dios que se manifestó en el seno virginal de María, que la eligió a María para traer a Jesús al mundo. Punto. Ni María es Dios, ni creemos que sea Dios, ni María está en esa imagen de yeso, ni adoramos a una imagen de yeso. Sabemos que si la imagen de yeso se cae, se rompe. Sabemos que esa imagen de yeso no oye, no habla, no ve. Lo sabemos. Es solo una representación, como el arca, de la misma manera. El pueblo de Israel, mandado por Moisés, Moisés instruido por Dios, por la palabra de Dios, hacía esto mismo que hace la Iglesia Católica, que es bíblico y viene como tradición apostólica desde hace 2000 años, y que lo traemos desde el pueblo elegido de Dios, el pueblo judío, el pueblo de Israel, y te lo acabo de leer, la carta de Crónicas, y te acabo de leer el libro de Samuel, segunda de Samuel capítulo 6. Punto. Podríamos hablar una hora más, tengo para tocar otras citas. Lo cortamos acá, 40 minutos de video. Espero que te haya servido. Comprobamos una vez más que lo que la Iglesia Católica hace y enseña como doctrina, vive en su vida de fe, es bíblico. Y también es parte de la tradición de la Iglesia. Es algo que se viene haciendo de generación en generación, y la Iglesia
de Jesucristo, única, santa, católica y apostólica, lo repite. Lo repite. Como lo mandó Dios a Moisés, Moisés al pueblo levita, y nosotros lo seguimos haciendo. Punto. Es bíblico. Entonces no dejes que te roben la fe. Por otro lado, si sos protestante y estás viendo este video y te das cuenta que estabas equivocado, punto. Con pedir perdón y entender, ya está. El que no conoce muchas veces opina y se equivoca. Bueno, yo te traje un poco de luz a tantas mentiras y falsedades que enseñan las sectas protestantes, que llevan una doctrina de hombres, una doctrina de demonios y no la doctrina de Jesucristo, la doctrina de Dios, la doctrina de la Iglesia, que es columna y base, columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Espero que te haya servido. Nos vemos en un próximo capítulo de este canal, tu canal, Palabra Santa, en este programa, tu programa, Revelando la Verdad.